Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Shalom familia en los confines de la tierra, es un enorme placer saludarles nuevamente. Continuamos con el conteo del Homer. Hoy estamos ya en el día número 40 y cada vez más nos acercamos a Shavuot. Hemos seguido la travesía de Israel por el desierto y hemos reflexionado en los desafíos a los que se ha enfrentado el pueblo, nuestro pueblo. El desierto de Shur, las aguas amargas de Mará, el hambre en el desierto de Sin, la sed en Mará y Meribá, el ataque y batalla contra Amalek en Refidim. El día de hoy aprenderemos otra lección muy valiosa. Meditaremos en el capítulo 18 de Éxodo, de los versos 1 al 12. La Biblia nos relata la visita de Yitro o de Jetro a Moisés en el campamento. Jetro, el suegro de Moisés, lo visita y reconoce la grandeza de Dios debido a los acontecimientos ocurridos desde la liberación de Israel en Egipto hasta ese momento. Te invito a que me acompañes a leer Éxodo 18, versos 13 al 16. Dice así: Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Nos detenemos un momento en los versos 15 y 16 en las palabras consultar y un pleito. Consultar, en este contexto, se refiere a tratar asuntos de cierta complejidad en los que los israelitas no saben qué hacer. La palabra o el término pleito se refiere a asuntos legales, problemas, altercados, demandas, pleitos como tal, casos demasiado difíciles de juzgar y para los cuales se requiere de mucha sabiduría y sobre todo de dirección de Dios. Estos versos nos dejan ver que el pueblo no era nada fácil de tratar. Su relación social en muchas ocasiones era tensa, con pleitos y contiendas de por medio. En el verso 16, cuando dice Moisés, yo juzgo, se refiere al verbo hebreo shafat, que se traduce como juzgar, pronunciar sentencia, ya sea a favor o en contra, que implica vindicar o castigar, gobernar en el sentido de administrar justicia. También en este mismo verso, en esta frase donde dice, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes, en hebreo es Hukei HaElohim Be'et Torotav. Esta palabra Hukei o Hukim se refiere a los estatutos, decretos, costumbres, es decir, las normas de conducta que rigen al individuo ante la sociedad. En este caso, las normas que rigen a un israelita, ya sea natural o injertado, y que ahora es parte del Israel de Dios. El término Torotav, traducido como leyes o ley, pues es importante entender que proviene del vocablo Torah. Y este término conlleva el significado primero de instrucción. Torah se suele traducir como ley en la mayoría de nuestras Biblias. Sin embargo, su mejor traducción es instrucción o enseñanza. A la luz de la correcta interpretación bíblica, no se trata de un conjunto impersonal de mandamientos y preceptos, sino que es palabra viva de Dios,
palabra viva que sale al encuentro de su pueblo para manifestarles su voluntad y conducirlos por el camino del bien y de la vida. Cuán bienaventurado es el hombre que en la Torá de Adonai está su deleite y en su Torá medita de día y de noche, dice el Salmo 1, versos 1 y 2. Cuán bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Adonai. Cómo anhelo que sean ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos, dice el Salmo 119, versos 1 y 5. Es obvio que para ordenar, Dios tiene primeramente que instruir. Por eso, poco más adelante la Biblia narra cómo Israel recibe la voluntad de Dios, es decir, los mandamientos, la Torá. Estos mandamientos que no son gravosos, pues recordemos lo que dice Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Continuemos nuestra lectura en Éxodo 18, versos 19 al 20. Ahora escúchame, hablando Jetro, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Verso 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Si nos detenemos un poquito en el verso 21, el consejo que le da Yitro o Jetro a Moisés es delegar la administración de la justicia para aligerar la carga que en ese momento estaba siendo de gran peso para los hombros de Moisés. Sin embargo, no la podía delegar a cualquier persona. Jetro le da los parámetros, las características de las personas calificadas para esta misión. Verso 21, si lo retomamos, dice, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. Esta palabra capaces en su contexto hebreo significa hombres aptos, con virtud y valor, con fortaleza, que no titubeen, que se muestren fuertes y valientes. Hombres temerosos de Dios, es decir, que respeten, reverencien y obedezcan a Dios en todo. Hombres veraces. Se refiere a hombres confiables, fieles, firmes, seguros, no tibios, hombres congruentes. Hombres que aborrezcan las ganancias deshonestas, es decir, que estén enemistados, inclusive que odien las ganancias injustas, el soborno, la codicia y los fraudes. Proverbios 15:27 dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Es decir, hombres con una calidad o una cualidad, mejor dicho, de líderes. Esta palabra jefes en el hebreo puede interpretarse también como príncipes, cabezas o maestros. La pregunta aquí es, ¿tú y yo cumplimos con dar a conocer a los nuestros los estatutos e instrucciones de Dios? Porque eso es lo que hacía Moisés. Debemos reflexionar en esto y no caer en el error de pensar que el pastor, el maestro o el líder de tu congregación es el único encargado de mostrar lo que dice Dios en su palabra. No. Tú y yo tenemos la obligación de asumir nuestro papel para mostrar la ley de Dios a nuestros cercanos. Y la primera y mejor forma de hacerlo es mediante nuestro testimonio, es decir, con el ejemplo. Y claro, en los casos donde haya más complejidad de atención y tratamiento, acudamos a un líder,
una persona sabia para que pida a Dios discernimiento y dirección, y así pueda ayudarnos con un buen consejo, con una buena palabra, inclusive con una correcta amonestación, con el fin de procurar la correcta administración de la justicia de Dios entre su pueblo. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo vemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Continuando con nuestra lectura de Éxodo 18, versos 24 al 26, dice así: Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro, y éste se fue a su tierra. ¿Somos hallados dignos de ser llamados hombres capaces, cabezas y jefes, que administran justicia en todo tiempo con la facultad de tratar asuntos sencillos y cotidianos? ¿O en ocasiones cometemos el error de abrumar a nuestros líderes con asuntos que no lo ameritan? Meditemos en ello, pues esto también prueba si permanecemos firmes en libertad. Recordemos que libertad no tiene nada que ver con libertinaje, pues en el pueblo de Dios la libertad tiene linderos que debemos respetar. El Salmo 119, versos 44 y 45 dice: Guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así como Moisés y así como esos hombres capaces, jefes o también llamados jueces, nosotros también somos llamados a administrar la justicia de Dios en nuestro entorno, iniciando en nuestros hogares, iniciando con nuestras familias y también con aquellos que son parte del pueblo de Dios. Debemos de ayudar a aquellos que tienen un papel de liderazgo en sobrellevar la carga, de tal manera que para ellos no sea algo complicado, no sea algo gravoso, porque vemos en el pasaje que Moisés prácticamente era consumido en la mayor parte de su tiempo por atender este tipo de asuntos entre el pueblo. Pero al escuchar el sabio consejo de su suegro, él pudo delegar esa responsabilidad, pero a hombres capaces, a hombres calificados para compartir ese mismo trabajo de administrar la justicia. ¿Cuál es el fin? Dar a conocer a los nuestros los estatutos y las leyes de nuestro Dios. Así que sigamos meditando en la palabra de Dios cada día hasta llegar a Shavuot, que cada vez más se acerca. Que Adonai te bendiga. Shalom.